Muy buenas noches. Un saludo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y un saludo de nuestro Padre Eterno. Una vez más, me alegro de estar entre vosotros, porque para mí es un privilegio que Dios me da traerles un nuevo mensaje de revelaciones de la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Hoy lo que vamos a meditar es varias escrituras de la Santa Biblia. Lo que os digo siempre, que esto es la palabra de nuestro Padre Eterno, y cuando uno medita las escrituras, el Padre Eterno te está instruyendo, Él te habla. Por eso os digo siempre que esto es nuestra comida, es nuestro pan de vida, es lo que siempre os digo. Y ahora vamos a meditar juntos varias palabras y versículos de la Biblia. Vamos a meditar a ver el por qué tenemos tantas maldiciones encima del ser humano. Sabemos que Dios ha hecho todo y ha trabajado para nosotros, para poder recogernos y traernos a la santidad que estábamos en el jardín de Edén. Por eso el Señor, el Padre Eterno, ha trabajado 6000 años hasta hoy en día, y hoy en día aún está trabajando. Por eso os digo que estéis atentivos a la palabra, oír. Se lo pido por favor, que las revelaciones que vienen de las Escrituras, a fuerza de meditar y leerlas, el Padre Eterno te las revela por el Espíritu Santo. Él te ilumina por iluminación, te ilumina el corazón. Y vamos a empezar con Génesis 3, capítulo 15. Dice que el Padre Eterno, cuando Adán y Eva pecaron, les preguntó: ¿a dónde estás? Al hombre. Bajó al jardín de Edén y llamó al hombre donde estaba. Y Adán le respondió: he oído tu voz, pero he tenido miedo porque estoy desnudo. Ahí hay dos pecados. Primeramente, el miedo, que es la primera desobediencia del hombre, es el miedo. Y luego la embustería, porque dice que está desnudo, y es mentira porque está vestido de hojas. Y cuando le preguntan a la mujer por qué ha hecho eso, ella le dice que ha sido la serpiente, porque Satanás entra en el jardín de Edén con embusterías. Pero para que Eva lo obedezca a Satán, y cuando le dice: es que Dios ha dicho que no comáis de todos los árboles del jardín, ella le responde: sí, ha dicho que podemos comer de todos los árboles, pero del árbol que está en el medio de la conocencia del bien y del mal,
que no comamos y que no lo toquemos. Y que no lo toquemos es una palabra además que el Señor, el Padre Eterno, nunca la ha dicho. Y entonces la mujer miente y Satán aprovecha y les dice: no, el día que comáis seréis como dioses. Y lo que pasa que Eva ya eran como dioses, estaban en el jardín de Edén, bendecidos por la gloria de Dios. Y cuando Dios le dice a la serpiente: dice que Dios maldice a la serpiente. Él le dice a la serpiente: la posteridad de la mujer te chafará la cabeza. Esa es la primera maldición. La segunda maldición, porque la primera es: no comerás del fruto del bien y del mal, porque el día que comas morirás certeramente. Ya es una profecía para desobediencia. Y Adán y Eva desobedecen, comen de ese fruto. El fruto es bueno, lo que pasa que han desobedecido a la palabra de Dios. Y cuando Dios le dice a la serpiente: la posteridad de la mujer, su descendencia, te chafará la cabeza. Eso es una profecía para 4000 años después, que tiene de nacer un hombre de carne y de sangre que le chafe la cabeza a Satanás. La tercera maldición, Dios dice a la mujer: tú enfrentarás en dolores, aumentaré los dolores de tu enfrentamiento. Eso también es una profecía. Para 3000 años aproximadamente, un poco más, un poco menos, que da la ley a Moisés. La cuarta maldición, Dios dice al hombre: por haber desobedecido, la tierra será maldita a causa de ti. La tierra te producirá espinas y comerás hierba, porque eres polvo, y tú volverás al polvo. Son las maldiciones que echó Dios en el jardín de Edén. Y sabemos que esas maldiciones las da por amor, con un propósito de recogernos otra vez a la santidad. Por eso, cuando se marchan del jardín de Edén, el ser humano tiene la muerte encima, la muerte del cuerpo, porque el alma no muere, tiene el pecado, tiene la enfermedad y una destinación hasta el final,
con Satanás. Y Satanás toda la vida ha aprovechado de esas maldiciones que Dios nos dio a nosotros. Él ha aprovechado para hacernos cumplir en nuestra mente. Pero como Dios es amor, ya nos dice que aunque esté el hombre maldecido, con la muerte encima, el pecado, la enfermedad, que aún puede ser santificado. Por eso las Escrituras nos están puestas en Enoc 5, versículo 24 a 25. Enoc vivió 365 años. Él andó con Dios, 300 años andó con Dios. Y Dios se lo llevó. Nos hace ver que aún podíamos ser santos sin haber ley, solo en la conciencia. Y Enoc no murió en la tierra. Él fue levantado al cielo. El Padre Eterno se lo llevó con él. Esas enseñanzas son para nosotros hoy en día. Ahí nos hace ver la gracia. Luego nos da otra oportunidad, otra enseñanza sobre Génesis 12, versículo 1. Dios le dice a Abraham: sal de tu casa, vete de tu país, ves al país donde yo te enseñaré. Y Abraham, el padre Abraham, él creyó en la palabra de Dios, tuvo fe en lo que Dios le dijo. Y Abraham vivió 100 años bajo la gracia del Padre Eterno. Por fe, él creía por fe al Padre Eterno. Y lo que pasa, que Abraham no era un santo. No creáis que Abraham era perfecto. Abraham era un hombre como no importa cuál de aquellos tiempos. Solamente como venía de la descendencia de Sem, Dios los eligió y le dice: sal de tu familia. Pero ya en ese mismo momento él se lleva a su sobrino Lot. Lot era una espina para él. Y poco tiempo después dice que Lot y Abraham se separan y Lot se va a Sodoma y Gomorra. Y en aquellos tiempos hay varios reyes que atacan a Sodoma y Gomorra y los vencen y se llevan toda la gente, y Lot y su familia los cogen prisioneros. Entonces, cuando Lot está preso, hay uno que viene a avisarlo y avisa a Abraham, y Abraham coge 318 guerreros de su casa y va a buscarlos a esos reyes, y matan muchas personas,
pero salva a su sobrino Lot y a su familia y la trae otra vez donde él estaba. Por ahí han pasado años y cuando viene dice que estaba cansado y dice que viene un rey, un sacerdote, sacrificador del cielo y de la tierra, Melquisedec, y le da el pan y el vino a Abraham y después lo bendice. Y sabemos que Abraham luego vive 100 años y hace lo que quiere, pero Dios no se lo tiene en cuenta. Miente varias veces, pues no es un embustero Abraham, pero miente y Dios no se lo tiene en cuenta. Y después coge una mujer, Agar, y tiene un hijo con ella, Ismael, que es el hijo del pecado. Agar es egipciana Y sabemos del mundo. que después su descendencia ha andado en la santidad. Cuando nace Isaac, Sarai le dice a Abraham, coge tu mujer y tu hijo Ismael y espáchalos. No olvidéis que el hijo tiene 14 años ya, cuando nace Isaac. Y el Padre Eterno dice, Abraham, haz lo que dice Sarai. Y Abraham, por fe, porque cree en el Padre Eterno, la espacha. Y también dice que reza al Padre Eterno para que guarde su hijo Ismael. Y Dios le dice a Abraham, he bendecido tu hijo, de él saldrán también 12 príncipes, saldrán muchos reinos, él contra todos y todos contra él. Dios no quiere Y después mezcla entre sabemos la ley de Ismael y la gracia de Sarai, Jacob, el hijo, Isaac. Isaac tiene 2 hijos, Esaú y Jacob. Y Jacob empieza a pecar mientras su padre lo engaña. A su hermano le quita el derecho de herencia por un plato de lentejas. ¡Qué egoísta! Y luego, cuando se marcha, porque su hermano quiere matarlo, se va donde Labán, donde está ahí Rachel y Lea. Y luego tiene 12 hijos y una hija, 2 hijos de Rachel y 10 hijos con las esclavas. Y esos 10 hijos con las esclavas también pecan. Cogen a José, lo venden como esclavo por 20 monedas de plata. Y José luego fue vendido a Potifar, que En lo Egipto. compra. Sabemos que después de la muerte de Faraón, que le ha dado todo el poder a José, él convierte tu Egipto, que hay un solo Dios, el Padre Eterno. Pero por tanto pecado y tanta transgresión
que han hecho esa gente. Llegan allí unas 70 personas en Egipto. Y ahí están 400 años en la esclavitud, 430 años, hasta el día que nace Moisés. Moisés también viene de la descendencia de Jacob. Y el Padre Eterno pelea con todo Egipto para poder cogerlos y sacarlos de la esclavitud. Y cuando pasan el mar, otra vez vienen a la gracia. Dios los lleva en la palma de la mano. Aunque se quejen, aunque pequen, Dios no tiene cuenta. Porque andan bajo la gracia de Dios. No porque se lo merecen, pero porque Dios quiere. Por el pacto que Él hizo con Abraham. Hasta un momento le piden pan, les pide carne, les pide agua, y Dios, el Padre Eterno, les da todo en abundancia. Por eso os digo que en la gracia todo estaba permitido, y es lo que esos pasajes de la Biblia nos quieren la enseñanza para nosotros. Él nos quiere enseñar cómo tenemos de vivir si creemos en el Padre Eterno. Ya vemos que desde un principio te muestra que tienes que andar en la santidad para ir al cielo con Enoc. Luego te muestra que Él trabaja para salvar Noé, su creación, sus 3 hijos de Noé y sus 3 nueras. El barco de Noé ya representa a Jesucristo con 3 pisos. Pero fijaros que 3 pisos, 3 hijos y 3 nueras. Siempre está el número 3. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo que trabajan para Cristo Jesús. Todo eso representa a Cristo Jesús. Para Él. Y como os digo, como siempre trabaja por 3, mirad bien que primeramente les da la gracia. Segundamente la salvación. La forma de guiarnos con Abraham, que todo está permitido. Moisés en el desierto, que todo está permitido. Son 3 veces también. Todo ese trabajo, todo eso es para poder recogernos a nosotros. Hasta que llegara el día que Cristo naciera. Por eso dicen las Escrituras Ezequiel 18, versículo 2. Los padres comieron las uvas verdes. Y los dientes de sus hijos
ellos tuvieron daño. Es decir, que en esos tiempos los hijos pagaban por el padre y el padre pagaba por los hijos. Por eso Josué 7, versículo 24-25, Acán dice que cogió un abrigo, 200 piezas, 200 monedas de plata, 200 ciclos de plata y un lingote de oro, y los escondió a la vista de Josué, es decir, que los robó. Y Dios dio orden que lapidaran a Acán, sus hijos, sus hijas, su tordo, todo su ganado estuvo quemado y lapidado. Les uns payaient pour les autres. Los unos pagaban por los otros. Es lo que dice Ezequiel. Pero después, Ezequiel 18, versículo 20, Deuteronomio 24, versículo 16. No cedemos más morir los hijos por el pecado de los padres, ni los padres por los pecados de los hijos. Cada uno morirá por sus propios pecados. El Padre Eterno cambió la ley. Pero sabemos que le dio a Moisés 613 mandamientos. Eso era la santidad de Dios. Pero Dios sabía que nadie podía cumplirlas, esa santidad. Pero Dios sabe que Enoc, en el tiempo de la conciencia, andó 300 años en la santidad y Dios lo cogió y se lo llevó al cielo. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué nadie ha podido cumplir los 600 mandamientos? Solo que solo que Enoc. Porque el Padre Eterno les dio los 613 mandamientos a las 12 tribus de Israel. Pero cuando pecaban, dice el Padre Eterno que lo lapidaban a muerte, lapidado a muerte. Y entonces lo lapidaba el pueblo. Moisés no participaba a ese acto, a esa forma de hacer, y Aarón, su hermano, tampoco participaba, Aarón. Porque el Padre Eterno le dice a Moisés: serás Dios delante de Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta y sacrificador. Y lo que pasa es que lo lapidaba era el pueblo. Y cuando uno lapida a una persona, eres criminal. Supongamos que nos juntemos 140
y cojamos a uno y lo matemos a peñazos hasta la muerte, somos todos criminales, iremos todos a la prisión. Por eso nadie ha podido cumplir la ley. La ley dice no matarás. Era la santidad del Padre Eterno. Y el pueblo era criminal. La ley dice no matarás. Eso era para hacernos ver que éramos pecadores. Que fuéramos hecho todo bien completamente, siempre seremos pecadores. Porque no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. De nacimiento somos pecadores. Y para hacernos que seamos conformes, que teníamos falta de la sangre de Cristo para poder entrar en la vida eterna. Por eso el Padre Eterno dice: cuando los tiempos fueron cumplidos, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacida bajo la ley, a fin que Él pudiese comprar todo aquel que está bajo la ley. Eso dice Galatas 4, versículo 4. Y Juan 1, versículo 29, dice, cuando ve venir a Cristo al Jordán, que viene a bautizarse, dice, aquí viene el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que lo quita, y cuando quitas una cosa ya no está más. Y Cristo Jesús en la cruz, Efesios 2, versículo 5, dice que el Padre Eterno hizo resucitar a Cristo. Él lo dio en la cruz por nosotros, pero el Padre Eterno lo hizo resucitar de la muerte, y a nosotros nos hizo resucitar también con Él, renacer de nuevo con Él, juntos, y juntos nos asentó en los cielos celestiales. Eso dice Efesios 2, versículo 5. Isaías 44, versículo 22, dice, he borrado tus transgresiones, he borrado tus pecados, he borrado tus maldiciones, he borrado todo, he hecho a polvo, he roto las ordenanzas que nos perjudicaban. Les he roto, no existen más. Por eso os digo que no hay más pecado. Y he puesto el espíritu de mi Hijo en vuestros corazones. Galatas 4, versículo 6, dice, he puesto el espíritu de mi Hijo en vuestros corazones. Así es, si sois hijos, ya no somos esclavos ni de la ley, somos herederos de la gracia de nuestro Señor. Es lo que yo quería compartir con vosotros esta noche.
Sabemos que Pablo y Pedro, ellos recibieron muchas revelaciones. Y cuando cogieron esas revelaciones, escribieron los epístolos de Pablo, escribieron cartas a Gálatas. Y los Gálatas eran una iglesia que eran cristianos, porque ellos también cogían el pan y el vino, que era el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo ve que mezclan la gracia con la ley, y la gracia con la ley no se puede mezclar. Por eso les dice a los galatos, ellos dicen que son cristianos, pero les dice: vosotros que queréis ser justificados por vuestros hechos, por la ley, estéis separados de Cristo. Caídos de la gracia. Galatas 5, versículo 4. Vosotros estáis separados de Cristo, caídos de la gracia. Si el que esté caído de la gracia no está con Cristo. No podemos seguir los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son la letra escrita en piedra. Y en Galatas 3 dice: la letra escrita en piedra mata. Es una maledicción, una maldición. Los 10 mandamientos están en el mundo entero. Pero no os creáis que los hijos de Dios somos servidores. Somos servidores, pero para el mundo entero. Somos servidores para traer a la gracia los de la ley, los incrédulos, los del mundo, los que no creen en el Padre Eterno. Hay gentiles y paganos que andan, como decimos nosotros, en la santidad, porque no son borrachos, no engañan a sus mujeres, no matan, no roban, no se emborrachan, pero no son alcohólicos, pero no creen en Dios ni en Jesucristo. Por eso os digo que Cristo hoy en día en la gracia no te dice: coge tu cruz, no te dice: sígueme. Te dice: cree en mí. Como Abraham creyó en el Padre Eterno por fe. Él creer en Jesucristo, que Él ha muerto por nosotros. Él es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Por eso somos hermanos en Cristo. Reconocer y ser agradecidos de lo que hizo en la cruz por nosotros. Que Él murió clavado por ti y por mí en una cruz, desangrado, para limpiar nuestros pecados pasados, presentes y futuros, para limpiar las maldiciones, las iniquidades, las transgresiones. Y también cogió la muerte a Satanás, le quitó las llaves y lo tiró en la tierra. Y cogió nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras penas,
para que vivamos alegre en nuestro Señor Jesucristo amado. Es lo que yo quería decirles, y por eso os dice, venid a mí que os he comprado. No pertenecéis más a la ley, pertenecéis al que resucitó de la muerte, es decir, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo, cuando se Yo bautizó, pienso que el el cielo Señor subió y el Padre Eterno dice, La gracia, este es mi Hijo. lo vemos. Muchos Hoy en día, dicen que Cristo es Dios. No. miles de personas rezan por un enfermo y no se sana. Pastores y pastores, predicadores, les ponen las manos a los enfermos y no los sana. ¿Por qué? Porque con la gracia y la ley no hay ninguna bendición. De arriba para abajo no hay ninguna bendición, no estamos bendecidos. Por eso nos representa, para mí, un poco los 450 profetas de Baal que rezan con Elías, para que caiga el fuego del cielo. Y ahí están, y nunca pasa nada. Porque lo que pasa en aquellos tiempos es que, porque dice Elí, ¿por qué os balanzáis entre uno y el otro? Coger uno, coger el otro. Se dice que cogieran un Dios solo, el Padre Eterno, y no Baal. Por eso os digo que siempre nos ha dado una oportunidad de conocencia, de poder meditar las Escrituras y ver cómo hemos tenido de vivir, como Él quiere que vivamos. Por eso han trabajado todos, para recoger la creación y volverla a poner en la santidad como estábamos en el jardín de Edén, y vivir para toda la eternidad con el Padre Eterno. Pienso, hemos meditado juntos las Escrituras, los versículos que hemos leído. Si habéis bien entendido el velo que hay en los corazones, quitarlo a fin que Dios, el Padre Eterno, el Espíritu Santo, ilumine vuestros corazones y os dé entendimiento. Este velo que tenemos, que se quite. No sé si me he explicado bien, pero el que sabe más que yo que lea las Escrituras. Y entonces veréis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La gracia es para nosotros. La gracia no es porque no la merecemos, ni porque nos hemos arrepentido. No. La gracia la tenemos por Cristo Jesús, porque Él fue perfecto, por su mérito Él está al lado del Padre sentado, repartiendo bendiciones para sus hijos, los hijos de Dios, no para los siervos ni para los discípulos, porque sabemos bien que bajo la ley nadie sanó los del pueblo, ni Moisés nunca sanó a nadie, y Aarón tampoco, aparte Elí y Elías y Eliseo, los dos
que representan un poco la gracia y Cristo. Con estas palabras de enseñanza esta noche os quiero decir que Dios os bendiga con este mensaje. Que Dios os dé una noche de descanso, tranquilidad, de paz, de salud, de bondad. Lo que quería Dios es recogernos y traernos a la santidad. Por eso nos da 3 explicaciones de gracia en las Escrituras Santas. Con propósito de cogernos también, no era verdad, era el amor de Dios para que Cristo nadie lo conociera y muriera en la cruz maldita. Cristo muerto en una cruz maldita, porque dice las Escrituras, maldito todo aquel que muere colgado en el palo. ¿Sabéis que en la tierra Cristo Jesús lleva el Verbo y el Espíritu Santo, pero cuando está en la cruz está solo? Es la sangre y la carne que vence entre cielo y tierra. Sus hijos, el pueblo no lo quiere, nunca lo han visto. Y al del Padre Eterno no puede subir por el pecado del mundo, el tuyo y el mío. Los pecados de hoy en día y todo lo que hagamos mientras dure el mundo los llevaba Él en la parda. Por eso cuando muere con su sangre preciosa, Él borra todo. Y se ha borrado el pecado, ha borrado las iniquidades, ha borrado las transgresiones, todas las maldiciones. Entonces, cuando llegues a reconocernos, somos hijos de Dios, ya no somos siervos. Cristo le dice a sus apóstolos, no os llamaré más siervos, os llamaré amigos. Y el Padre Eterno a Abraham le llamaba amigo, lo llamaba por su nombre, Abraham. Y amigo. Y Pablo y Pedro cuando hablan, ya dicen, mis hijos. Mis bien amados. Mis seres queridos. Pienso que es tarde, en la 1:20. Que Dios os bendiga con este mensaje. Y yo os digo, vosotros que miráis y oís la palabra de la gracia que yo os traigo cada vez como mensaje de la parte de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios os dé una noche de descanso, tranquilidad, de paz, de salud y bondad. Y yo personalmente os digo muy buenas noches a todos, a vosotros y a vuestras familias. A la próxima, si Dios lo permite. Queden con Dios.